Muy buenas a todos, bienvenidos al curso de electrónica analógica ofrecida por la Escuela de Ingeniería Electrónica de la UPTC. Mi nombre es Juliana Bellapesca y comenzamos ya. El transistor de efecto de campo. Entonces, nosotros cuando hablábamos del BJT teníamos que era un dispositivo como tal controlado por corriente, Bipolar Junction Transistor, en el cual nosotros al ingresar una corriente de base teníamos una corriente de colector. Este es nuestro transistor de efecto de campo, de las siglas File Effect Transistor. Como vemos aquí, nosotros depende que es un dispositivo controlado por corriente. Aquí nosotros vamos a tener que es un dispositivo controlado por voltaje. Es decir, que un voltaje en el B-gate source me va a determinar una corriente de aquí, la cual vamos a llamar corriente de drain. Aquí teníamos que por corriente controlábamos una corriente. Aquí por voltaje vamos a controlar una corriente. Entonces, ¿cuáles son las diferencias, digamos, las ventajas y desventajas del BJT versus el FET? El BJT tiene baja impedancia de entrada, mientras que el FET tenemos una alta impedancia de entrada. Este tiene mayor ganancia en CA de voltaje y este tiene pues menor ganancia en CA de voltaje. Menor ganancia de corriente, aquí en el FET vamos a tener mucha mayor ganancia en corriente. Son menos estables a la temperatura, mientras que estos son más estables a la temperatura. Usualmente los BJT son más grandes, mientras que para los FET vamos a encontrar dispositivos mucho más pequeños. Los tipos de FET. Entonces los FET como tal se dividen en JFET y el JFET tiene su canal N y su canal P. Los MOSFET y los MESFET son tipo depletion, empobrecimiento o enhancement, enriquecimiento, depletion, empobrecimiento, enhancement, enriquecimiento. Y cada uno de estos vamos a encontrar canal N y canal P. Vamos a ver cómo es el funcionamiento y uso de todos estos transistores en el curso. A continuación vamos a ver el JFET, transistor de efecto de campo, de sus siglas Junction File Effect Transistor en inglés. Entonces, ¿cómo se compone el transistor de efecto de campo? Vamos a tener aquí un drenaje, vamos a tener unos contactos ópticos, nuestra compuerta, nuestra fuente, algo que vamos a llamar canal de empobrecimiento y pues dos zonas positivas con dopado positivo y una zona con dopado N, dopado negativo. ¿Cómo se asimila el funcionamiento de esto? Fácil, vamos a suponer nosotros que el agua como tal es el flujo de electrones. Entonces simplemente la compuerta, el gate, me va a determinar qué tanto va a ser el flujo de electrones que va a circular de la fuente hacia el drenaje. Es decir, electrones de aquí para allá, la corriente pues irá del drenaje hacia la fuente. Del drain al source, sus siglas en inglés. Entonces, ¿cómo funciona como tal esto? Esta zona va a ir variando y se va a ir modificando conforme incrementemos el voltaje en esta parte hasta llegar a cierto límite. Para este caso vamos a utilizar un B-gate source igual a 0 voltios. Esto como tal se me va a comportar en una región óhmica. Aquí nosotros vamos a ir incrementando el B-drain source finalmente hasta que vamos a llegar a un B-drain source igual a BP. Es decir, esta va a ser la región óhmica. Nosotros vamos incrementando el B-drain source cuando el B-gate source es igual a 0. El voltaje entre el gate y el voltaje entre el source va a ser igual a 0 y vamos a ir variando, incrementando el voltaje en el drain source a través de esta fuente VDD. Mientras que lo vayamos incrementando, va a ir incrementando hasta llegar a un valor que va a ser nuestra E-drain de saturation source. Entonces este va a ser nuestro nivel de saturación en 0 voltios y a ese nivel de saturación vamos a encontrar un BP. Es decir, cuando nuestro B-drain source alcance el BP va a alcanzar la corriente máxima que va a circular o puede circular por este transistor. Aquí hay un claro ejemplo, el cual vamos nosotros a manipular. Entonces simplemente, inicialmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener nuestro voltaje en drain y vamos a ir incrementando nuestro BP y como podemos ver va en la región óhmica y va cerrando las dos barreras de conducción hasta llegar a nuestro BP. A partir de ahí la corriente ya se vuelve constante que está en la zona de saturación sin importar cuánto incrementemos el DS. Pero entonces lo que me determina, vamos a dejar por ejemplo aquí un B-drain source de 6 voltios y vamos a notar nosotros que cuando vamos decrementando nuestro B-gate source vamos controlando la corriente que va a pasar a través del transistor. El B-gate source me decide qué tanto me estrangula
completamente, cuando la gate source llega a ser igual al BP encontrado, la corriente va a ser igual a 0. Y en el 0 nosotros vamos a tener la máxima conducción posible, que es la corriente de saturación. Y aquí vemos nosotros cómo lo vamos modificando. Aquí vemos las características, como lo notamos en la vez anterior, con Inner Drain Source manejando un B-Gate Source, a diferencia que a medida que nosotros decrementamos nuestro B-Gate Source, nuestra corriente de drain va a ir disminuyendo independientemente del voltaje B-Drain Source. De manera que lo que nosotros tenemos, la curva característica de funcionamiento de nuestro JFET, lo va a determinar es una gráfica que sea el voltaje B-Gate Source versus la corriente de drain. Y aquí sí, como vemos, a medida que va decrementando el B-Gate Source, pues va disminuyendo mi corriente de drain. Obviamente con nuestra corriente máxima, la IDSS, y Drain Source Saturation. Y este como tal es el funcionamiento del JFET. El que estuvimos viendo plenamente era el canal N. A continuación vamos a ver el canal P. El canal P, como nosotros vemos, va decrementando la corriente a medida que incrementamos el B-Gate Source y se acostumbra a polarizar con una fuente inversa. Es decir, en este caso vamos a tener la circulación de la corriente de esta manera y la circulación de electrones de la otra forma. ¿Cuáles son los símbolos del JFET? De esta manera es como nosotros representamos un canal N, Drain Gate Source, con su B-Drain Source y su corriente de drain pasando a través de él. Y el canal P es lo mismo, pero la flecha va saliendo desde el gate. Y Drain Gate Source igualmente con B-Drain Source y más menos B-Drain Source, como tenemos una I-Drain que para este caso va del source hacia el drain. Para el caso del canal N la flecha entra, para el caso del canal P la flecha va saliendo. Y eso es el JFET. A continuación seguiremos con JFET, su característica de transferencia. Primero que todo vamos a dibujar nuestro JFET canal N y canal P. Canal N, canal P, donde tendremos nuestro gate, drain, source. Igualmente aquí tenemos nuestro gate, drain, source. Recordemos que nosotros para el BJT teníamos una corriente de colector que se me asimilaba a una función de transferencia que iba a depender de mi corriente de base, que era lo mismo que decir beta veces y de base. Para este caso nosotros vamos a tener un predominante que va a depender aquí de nuestro B-Gate Source, que me va a producir una I de drain. Esa I de drain o esa ecuación se llama por la siguiente forma. Y esto es algo que nosotros conocemos como la ecuación de Shockley. William Bradford Shockley fue el coinventor del transistor de efecto de campo y fue el formulador de la teoría del efecto de campo. Entonces, a partir de esta ecuación, ¿nosotros qué tenemos? Pues esa ecuación corresponde a la función de transferencia donde esta IDSS dependerá de esta curva que decíamos que era mi B-Gate Source versus mi I de drain. Una de las formas más comunes que nosotros podemos utilizar es el método gráfico. Vamos a encontrar aquí en qué momento se me encuentra en este extremo primero que todo. Entonces para eso sabemos que el B-Gate Source es igual a 0. Entonces de esta ecuación vamos a reemplazar el B-Gate Source igual a 0. Todo este término nos da 0, por consiguiente mi ID, cuando B-Gate Source sea igual a 0, va a ser igual a I de SS. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora tenemos que encontrar cuando se me cruza en este punto de acá. Y ese punto de acá es cuando ¿qué? Cuando ID es igual a 0.
Para eso, primero que todo, vamos a despejar de esta ecuación B gate source. Y ahora sí, sabemos que ID es igual a 0, entonces por consiguiente este pedazo se me hace 0 y me queda factor de 1 y B gate source va a ser igual a BP. Y tenemos los dos puntos, entonces sabemos que el estrangulamiento allá es sin IDSS, su máxima corriente, y cuando el B gate source es igual al B pitch, pues ya se estrangulará. Ahora vamos a graficar en los puntos medios y vamos a encontrar cuándo esto va a ser la ID drained cuando yo tenga BP medios. Entonces, cuando B gate source es igual a BP medios, reemplazamos en la ecuación y tenemos que nuestra I drain va a ser igual a I de SS cuartos cuando mi BP es igual a BP medios. Y tenemos el resultado. Ahora vamos a hallar nosotros el punto pero al revés. Vamos a saber cuánto es, qué vale, cuándo es IDSS medios. Para eso vamos a tomar pero a partir de esta fórmula. Y obtenemos que base gate source va a ser igual a 0.3 BP. Entonces, con esto nosotros ya tenemos 4 puntos como tal para graficar. Que uno es cuando es ID igual a IDSS, cuando B gate source es igual a 0. El otro, B gate source es igual a BP, cuando ID es igual a 0. Y tenemos que ID es igual a IDSS cuartos, cuando B gate source es igual a BP medios. Y tenemos que B gate source es igual a 0.3 BP cuando ID es igual a I de SS medios. Entonces eso lo podemos llevar nosotros y expresarlo en una tabla. Tabla que haremos de la siguiente manera. Entonces aquí vamos a tener B gate source versus I drain. ¿Qué tenemos nosotros? Cuando nuestro B gate source vale 0 voltios, I drain será IDSS, la ya saturada. Cuando BP tengamos aquí 0.3 BP, tendrá un valor de IDSS medios. Cuando tengamos que vale 0.5 BP o BP medios, pues va a valer IDSS cuartos, y finalmente cuando tengamos nuestro BP, pues nuestra corriente de drain va a ser igual a 0. Y esto es lo que nosotros llamamos nuestra curva de transferencia. Entonces a continuación vamos a hacer un ejemplo. Entonces proseguimos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a trazar la curva de transferencia para un transistor cuya IDSS es igual a 10 miliamperios y su V-pitch es igual a menos 5 voltios. Tip canal N. Entonces sabemos que canal N, la curva va a ir hacia acá.
Entonces lo haremos mediante el método gráfico con la siguiente tabla. Entonces, 0, 0, ISS 10 miliamperios, 0.3 BP es 1.5 voltios, ISS medios pues 10 medios 5 miliamperios, 0.5 BP, 0.5 por BP de 5 pues me da 2.5 voltios, ISS cuartos ID sobre 4, 10 sobre 4, 2.5 miliamperios, BP que nos lo están dando que es menos 5 voltios y finalmente tenemos nuestra I de drain que es igual a 0 miliamperios. Entonces procedemos a encontrar los puntos y trazar. Y con eso habremos trazado nuestra curva para un transistor canal N. A continuación lo haremos para un canal P. Entonces vamos a trazar la curva de transferencia para un transistor que tiene una ISS igual a 4 miliamperios y un BP igual a 3 voltios. Canal N, el B pitch va a ser positivo. Entonces vamos a encontrar nuestra curva I drain versus V gate source y obviamente ahí nuevamente tendremos nuestro V gate source, nuestro I drain. Entonces nuevamente nuestro V gate source igual a 0 y ISS tendríamos que era 4 miliamperios. Nuestro 0.3 BP, 0.3 por nuestro BP de 3 me da 0.9, 4 miliamperios sobre 2 me da 2 miliamperios. 0.5 por 3, que es nuestro EP, nos da 1.5. Y pues nuestra ISS nuevamente que es 4, dividido en 4, recuerden, es sobre 4, pues me da 1 miliamperio, nuestro BP y nuestro 0. Tenemos nuevamente nuestra tabla y procedemos a graficar con los valores establecidos cuál es nuestra curva de transferencia. Y de esta manera nosotros tuvimos nuestra curva de transferencia. Recordemos que el transistor JFET es de tipo estrangulamiento. Nosotros lo vamos a ir estrangulando con voltaje negativo para el canal N. Y para el canal P nosotros lo vamos estrangulando, es decir, vamos cerrando su zona de conducción con voltaje positivo. Por eso recordemos el tipo de gráficas y lo que nos indica también el BP, sea canal N de esta manera. Y si es canal P, se va a comportar de esta forma. Y esta es la curva de transferencia de los transistores JFET, ya sea canal N o canal P.